Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Bendiciones y muy bienvenidos a todos los que van a estar sintonizando esta enseñanza a través de todos los medios que tenemos disponibles. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo de resurrección, la victoria para el cuerpo de Cristo. Y vamos a estar hablando de ello porque estamos de fiesta y tenemos que gritarlo a los cuatro vientos. Un sacrificio una vez y para siempre es lo que vamos a estar hablando hoy día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Y qué mejor día para recibirla que hoy, que es el día de resurrección, el día de nuestra victoria juntamente con Cristo. Llamo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que lo recibo. Tiene que creer que lo recibe. Amén. Estoy hablando para usted. Mentes alertas, que no se me esté durmiendo. Cuerpos rejuvenecidos, que se vaya todo cansancio. Y espíritus receptibles, que su corazón reciba la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Un sacrificio una vez y para siempre. Aleluya. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Está vigente todavía hoy. Hace más de 2000 años que se llevó a cabo este sacrificio y todavía está vigente. Todavía gozamos y seguiremos gozando de los beneficios de este sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Porque a Dios el Padre, en su amor infinito, le plació que Jesús, en ese tiempo su único hijo, muriera por todos los hombres, llevara en sí todo pecado, llevara en sí toda maldad, para que ahora seamos muchos hermanos y somos parte de ellos. Amén. Imagínense qué tipo de victoria tenemos usted y yo. Se pagó un precio por su salvación y mi salvación, por su redención y la mía. Esto no es de juegos. Esto es algo serio, eso es algo espiritual y lo tenemos que ver como tal. Estamos celebrando nuestra victoria porque Cristo resucitó, usted y yo resucitamos juntamente con Él. Amén. Y hay un gran poder en la resurrección, un gran poder. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a Romanos y vamos a ver en el capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a ver el versículo 11. Gloria a Dios por su palabra. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Wow. Este versículo nos muestra el poder de la resurrección en usted y en mí. Es el mismo Espíritu, el mismo poder, el Espíritu Santo, ese poder divino que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, medite esto. Ese mismo poder mora en usted. Vive en usted y en mí. Y vino a morar en nosotros, vino a vivir en nosotros cuando usted y yo dijimos, creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos y lo recibo como mi Salvador. En este instante, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, comenzó a vivir en usted. Y comienza ese trabajo de vivificar su cuerpo. Dice ahí, vivificará también vuestros cuerpos mortales, le da vida a nuestros cuerpos. Por eso cuando
Usted y yo sentimos que estamos cansados, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, clamamos fuerzas como las del búfalo. Es ese poder de la resurrección el que manifiesta esas fuerzas. Cuando usted habla vida a su cuerpo, cuando usted echa fuera una enfermedad, un dolor, es ese poder el que obra en usted y a través de usted y trae la manifestación de lo que usted está creyendo. Ese mismo poder. Pero tenemos que meditarlo en nuestro corazón. Dios mío, qué poder mora en nosotros. ¿Quién está viviendo en nosotros? ¡Wow! El mismo poder. Nada más si toma un tiempo, el Señor nos ayuda. Nos ayuda a empezar a ver, viene un conocimiento revelatorio a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando empezamos a meditar las Escrituras y vemos y no nada más leemos los versículos como tal, como un versículo, sino que permitimos que el Señor traiga esa revelación y empezamos a ver y decir, Señor, Padre bendito, tu Espíritu resucitó a Jesucristo de entre los muertos y ahora mora en mí. Entonces, es nuestra mente, hermanos, la que limita ese poder en nosotros, porque pensamos que cómo nos va a vivificar a nosotros, porque vemos las cosas en lo natural. ¿Cómo me va a quitar estas ataduras mentales? ¿Cómo me va a quitar esta atadura del diablo? ¿Cómo lo va a hacer? Empezamos a querer razonar en vez de verlo con el corazón. Las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente para que entonces afecte nuestra alma. Entonces nuestra mente, nuestra alma va a ser influenciada por la palabra de Dios. Tanto que lo medita, tanto que lo medita, tanto que lo medita. El poder de la resurrección está en nosotros. En enero, el pastor y yo, como ustedes saben, salimos al área de Fort Worth, a la conferencia con Kenneth Copeland, conferencia de ministros de Kenneth Copeland. Y estaba haciendo bastante frío. Y casi los 3 días de la conferencia estuvo nublado y lloviendo. Entonces, en el tercer día, estuvimos afuera un buen rato y estaba bastante frío. Y entonces estábamos esperando ahí para entrar y demás. Bueno, resulta que cuando entramos, ya para entrar empezó a aclarecer y se empezó a ver que la neblina estaba subiendo. Dijimos, ay, mira qué bonito se ve, sí se veía bonito. Sin embargo, entré y ya fui al baño a refrescarme y demás y mi pelo estaba así todo esponjado. Las mujeres saben lo que es eso, ¿verdad? La humedad nos quita todo lo que nos hayamos planchado, el pelo y demás, y mi pelo, pero no fue nada más solo eso. Bueno, al día siguiente nos regresamos y voy a hacer referencia a eso en particular, cómo fue que la neblina, ¿qué tiene que ver? Bueno, el día viernes, ya el fin de semana, volamos de regreso de Texas a Tucson, estamos en Tucson, pero durante todo el vuelo mi oído izquierdo estaba tronando y tronando y tronando. Y ocasionalmente, debido a las alturas en las que andamos volando, más de 30,000 pies, pues si ya para ir de aquí a Sierra Vista, vamos en la Sierra de Bisbee, de repente nos truena el oído, ¿cierto? Imagínense a un nivel o una altura tan mucho. Bueno, mi oído venía tronando y tronando y le decía al pastor, ay, esto no me deja de tronar. Y yo me tocaba así, masticaba chicle, tomaba agua. Bueno, no le di mucha importancia. Así quedó, pero como a los 2 días después de haber llegado comencé a tener cierta incomodidad y cierta molestia en mi oído. Y dije, esto no es normal. Bueno, empecé a tomar autoridad, llamé sanidad a mi oído, le hablaba la palabra, echaba fuera todo dolor, todo síntoma, todo malestar. Persistió como por 2 semanas y yo persistía en la palabra. Entonces le dije al pastor, ¿sabes qué, mi amor? Le voy a pedir al doctor Maldonado que me revise el oído por si me quiere dar unas gotas o algo así, nada más que lo revise. Bueno, me revisó y me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa, pastora? Que tiene no sé qué parte del oído, me dijo que tenía como un poco inflamado. Y dijo, y eso se debe a, ustedes tal vez estuvo expuesta mucho tiempo a la humedad. E inmediatamente me acordé de ese día que les digo, que mi cabello quedó todo así. Entonces dije, ¿sabe qué, doctor? Es verdad, estuvimos expuestos, estuvimos afuera un buen rato, ya le expliqué y me dijo, ¿puede ser que eso le afectó? Se inflamó un poco, bueno, seguía la molestia, me dio las gotas y
cada vez que ponía las gotas, hablaba la palabra, decía, Padre, te doy gracias que esas gotas ayudan a mi oído y traen el beneficio deseado, lo declaro, lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Bueno, me ponía las gotas súper incómodas. Pasaron como 2 o 3 días, noté solamente una leve mejoría, pero persistía, estaba como un sonido todo el día, como si estuviera prendido un abanico dentro de mi oído todo el día. Y es enfadoso. Entonces, un día por la mañana que me levanté, y ahí me iba a poner mi tiempo de oración, y el Señor puso una impresión en mi corazón acerca de la palabra. Váyase conmigo a Romanos. Gracias a Dios. Ok, déjeme ver, no sé qué le pasa a esta cosa aquí. Ok, bueno, lo buscamos aquí entonces. Ok, Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahora, lo sabemos de memoria y se lo pude haber dicho así, pero el punto de eso es que quiero que lo lea para que vea cómo el Señor me ministró a mí en particular con este versículo. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben este versículo de memoria? Hasta a veces lo decimos, ¿no? ¿Cómo viene la palabra? ¿Cómo viene la fe? Por el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? El Señor puso una impresión en mi corazón. Yo estaba por sentarme en mi silla donde oro muy a gusto y el Señor puso este versículo en mi corazón. Ahora, ¿cuántas veces no lo había leído? ¿Cuántas veces no lo hemos hablado? Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el Señor captó mi atención y lo llevó a la fe es por el oír. Ya lo sabemos, pero ¿se acuerda que le dije ahorita acerca de ese conocimiento revelatorio? La palabra se hace revelación en nosotros. Y el Señor me dijo, la fe viene por el oír. Inmediatamente empecé a tener esa impresión en mi corazón y le empecé a hablar a mi oído. Oído, tú eres el instrumento por el cual entra la palabra a mi corazón. Así que literalmente por ti entra el poder de Dios para sanar. Porque si yo hablo la palabra, yo me estoy escuchando a mí misma. Y si yo declaro que estoy sana y hablo vida a mi cuerpo y hablo sanidad a mi cuerpo, por el poder de la resurrección de Jesucristo podemos hacer todo esto. Fe entra a mí a través de mi oído, de mis oídos. Y me acordé cuando el pastor Arnoldo decía, ya prepararon, vienen con sus cachadoras de la fe preparados, o sea, los oídos. Amén. Inmediatamente vino eso a mi corazón y dije, wow, tú eres el instrumento por el cual entra la palabra de Dios. Así que tienes que estar sano porque por ti está entrando sanidad. La palabra que sana entra por ti. Te llamo sano en el nombre de Jesús. Hablo vida a mi oído en el nombre de Jesucristo. Clamo sanidad a mi oído. La medicina de la palabra entra por mi oído y hace morada en mi corazón. Gloria a Dios. Como en 2 días se quitó todo malestar, se fue todo síntoma y hasta la fecha está así. Gracias a Dios. Pero hermanos, hay veces queremos recibir nada más inmediatamente. Las bendiciones de Dios no son automáticas. Son por medio de la fe. La fe es la mano que se apropia de lo que ya la palabra nos dio, de lo que Jesucristo pagó por usted y por mí. Ese sacrificio que Él hizo, lo hizo una vez y para siempre. Ahora usted y yo nos apropiamos de los beneficios de ese sacrificio por medio de la fe. Pero ya tenía yo días sembrando en mi oído, tenía varios días sembrando en mi corazón la palabra. Y entonces quiere decir que el medicamento que le dio el doctor no funcionó. No nos vamos a meter en eso. Mi mirada estaba puesta en la palabra. ¿Amén? En la palabra. ¿Cuántas veces hemos dicho? Ponga su mirada en la palabra. Ponga su mirada en la palabra. Siga poniendo la palabra en su corazón. Dios mío, la palabra entra a nuestro espíritu por medio de nuestros oídos. Por eso tenemos que cuidar lo que oímos entonces.
Porque ¿cómo vamos a estar escuchando inmundicia cuando el Señor Jesucristo usa estos instrumentos para que a nosotros entre vida? Es por el oír, por la palabra de Dios. Amén. Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oído, oyes la palabra y eres sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que ahí está mi testimonio, como decían antes, mi corto testimonio. Este es un glorioso testimonio, hermanos. Ay, nomás porque se le fue una molestia en el oído. Si no es de Dios, no lo quiero y no pertenece ahí. Mi cuerpo, no sé el suyo, pero mi cuerpo no fue creado para vivir con dolor. Me rehúso a vivir con dolor. Jesucristo llevó todos mis dolores, llevó todas mis enfermedades. Tengo que hacer valer el sacrificio de Jesús en mi vida, porque lo hizo una vez y para siempre. Y si usted ahorita está pasando por un dolor, una enfermedad, algo difícil en su cuerpo, empiece a hablar lo que dice la palabra de Dios acerca de usted. Así sea su mente. Jesús pagó por la paz. El precio de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si hay tormentos mentales, échelos fuera porque su paz ya fue castigada. No tenemos por qué estar viviendo con ataduras del diablo. Él no tiene señorío con nosotros. Cuando Jesucristo resucitó, decía el pastor Arnoldo, y el pastor nos ha enseñado también, con la cruz le partió la boca al diablo. Amén. Véalo de esta manera. Cuando Él resucitó, nos dio la victoria a usted y a mí sobre todas. Diga todas las ataduras y las mentiras del diablo. Ahora usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en lo que dice la palabra de Dios solamente. Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y nos sanó. Envió su palabra y nos sanó. Pero hermanos, miren lo que dice Juan 1:1. El Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a ver qué es la palabra. ¿Quién es la palabra? Es una persona divina. En el principio era el verbo. Y si se fija, esa palabra verbo está escrito con una V mayúscula. Está hablando de la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra, por Jesús fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Pero miren el 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces podemos hacer referencia de Juan 1:1 al Salmo 107:20. Dios el Padre envió su palabra, envió al verbo, envió a Jesús y nos sanó y nos libró de la ruina. Pero si nos sanó, también lo envió para librarnos, lo envió para sanarnos, lo envió para prosperarnos, lo envió para librarnos. Amén. Lo envió por usted y por mí, por su paz y por la mía, por su gozo y por el mío, por su sanidad y por la mía. Kenneth Copeland dijo cuando estuvo aquí, la sanidad siempre está disponible, pero no siempre es recibida. Amén. Siempre está disponible porque ya se pagó un sacrificio una vez y para siempre. Ahora la fe se apropia de lo que ya Jesús nos dio a nosotros. Amén. Para nosotros, hermanos, nacer de nuevo es una vez en la vida, pero renovar nuestra alma con la palabra es de toda la vida. Toda la vida tenemos que estar renovando nuestra alma, porque nuestra alma, ahí es donde el diablo va a venir a traer esa batalla para hacernos pensar, hacernos creer que la palabra no funciona, que no importa cuántas veces lo diga, que no va a funcionar. No, es que tiene que mantenerse. Tiene que mantener su confesión en la palabra. Tiene que creerlo y mantener su confesión, su confesión, su confesión, su confesión. Una y otra y otra y otra vez tiene que estarlo hablando. Lo que usted cree lo tiene que estar hablando constantemente. Porque, ¿cómo viene la fe?
Cuando usted habla la palabra, viene fe a usted mismo. Crece en fe. Y dice la palabra, conforme nuestra fe va creciendo, seremos muy engrandecidos. Amén. Vino a sanarnos, vino a salvarnos, vino a prosperarnos, vino a librarnos. Póngame otra vez, por favor, ese versículo, Salmo 107:20. Envió su palabra y nos sanó y nos libró. Nos libró de la ruina. ¿Quién trae la ruina? El diablo. Él vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Vino a librarnos. Y luego Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿por qué es un sí condicional? Porque usted decide. Así como la sanidad está siempre disponible, pero no siempre se recibe, también la libertad está disponible, pero no siempre se recibe. Usted y yo tenemos que decidir ser libres de las ataduras del diablo. Tenemos que decidir ser libres de los ataques del diablo. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir de ataque en ataque, de circunstancia en circunstancia. Piensan que eso es vivir. No, eso no es vivir. Jesús vino para que usted y yo viviéramos una larga vida, pero pagó por paz. No para estar siempre en depresión o tristes, y no tengo nada en contra de ello. Al contrario, estoy dando una esperanza. Hay esperanza si usted está caminando en tristeza, en depresión, en ansiedad. Hay una esperanza gloriosa y está disponible para usted y para mí a través de Jesucristo de Nazaret, el que murió y resucitó. Amén. Váyase por favor conmigo a Hebreos en el capítulo 2. Está recibiendo este domingo de resurrección. Nos tiene que avivar y decir, la victoria de Jesús es mi victoria. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Venció. El 5 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Usted y yo somos descendencia de Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe, y el Señor le dijo que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Así que usted y yo somos descendencia de Abraham, y Jesús vino a socorrer, dice aquí vino a socorrer. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. El 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para quitar el pecado. Lo quitó, no lo cubrió, lo quitó. Quitó el pecado del mundo. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero perfecto, que se hizo a semejanza del hombre, para entonces poder llevar la naturaleza del hombre en sacrificio, y ahora usted y yo llegásemos a ser la semejanza de Dios en él. Ahorita vamos a ver todo eso, gloria a Dios. Jesús se hizo semejante a nosotros. Wow. Aleluya. Ok. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. Y el versículo 17, vamos a ver algunos versículos aquí que hablan acerca de todo esto que Jesús hizo por amor a nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Otra vez, hermanos, los que reciben. Mucha gente, muchos hijos de Dios dicen, bueno, ¿por qué yo no vivo en esta gloriosa esperanza que hablan? ¿Por qué yo no vivo en las bendiciones de Dios? Hermanos, puede estar en el reino de Dios, pero puede no haber recibido el reino de Dios. ¿Amén?
Tenemos que recibirlo. Al recibirlo comienza a cambiar nuestra mentalidad, empieza a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra manera de hablar, empieza a cambiar nuestra manera de actuar. Empezamos a formarnos la imagen de Jesucristo en nosotros y empezamos a hablar, a actuar como Él habla, como Él piensa, como Él actúa, porque Él, por medio de Él, usted y yo somos justificados. Pero dice aquí, los que reciben la abundancia de la gracia, los que reciben. Amén. El 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto fue por Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, no tenemos cualquier cosa en Cristo, tenemos un regalo divino. Imagínense que nuestros hijos desde pequeños comiencen a entender estas cosas. Que cuando venga una adversidad, cuando venga una situación difícil, ellos sepan cómo hablar la palabra. Y tenemos unos planes tremendos. Vamos a empezar a tener campamentos para nuestros niños, donde van a empezar a aprender a orar, donde nos vamos a ir de aquí y vamos a aprender a orar, vamos a empezar a enseñar a los niños a desatar la palabra de Dios, vamos a enseñarles a depender en el Espíritu, van a ser bautizados con el Espíritu de Dios, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Vamos a tener unos gigantes en la fe en estos niños. Lo creemos. El Señor Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Vamos a dejar que vengan al Señor Jesucristo y que aprendan estas cosas desde pequeños. Amén. Gloria a Dios. Yo me gozo con esto, pero luego les vamos a decir todos los detalles. Creemos que vienen cosas gloriosas y todo esto es por inspiración del Espíritu Santo. El Señor nos va indicando qué hacer. El Señor ama a estos niños. Entonces ahora ustedes como padres tienen que tomar el tiempo para enseñarle a sus hijos a depender del Espíritu Santo, a depender de Dios, a acudir a Él en todo tiempo, en todo momento, para todo. A enseñarles cómo hablar, cómo portarse, cómo dirigirse, para que cuando los enviemos a la sociedad, cuando sean adultos, lleven principios fuertes en ellos. ¿Sabía usted? Estaba leyendo esa estadística, que el 80% de los jóvenes cristianos universitarios, o sea, que entran a una universidad, terminan renunciando a su fe. El 80%, hermanos. Imagínense todo lo que el diablo está ganando allí. Y el cuerpo de Cristo perdiendo estos creyentes. Pero si usted y yo como padres comenzamos desde ahorita a fortalecer a nuestros hijos y preparar un fundamento firme, fuerte, establecido con la palabra de Dios, no los vamos a perder. No los vamos a perder. Y podemos lograr cambiar la mentalidad de estas personas. Porque va a haber miles de hijos de Dios fuertes, fortalecidos, que nadie va a hacer que cambien sus convicciones porque están en línea con la palabra de Dios. Y entonces ellos van a influenciar a otras personas y las otras personas se van a convertir a ellos, no nuestros hijos a ellos. Dice la palabra que ellos, los del mundo, se tienen que convertir a nosotros. Usted y yo debemos de ser tierra deseable, que el mundo anhele tener lo que usted y yo tenemos. Pero algo nos tiene que diferenciar, algo nos tiene que hacer la diferencia en nosotros. Se llama la palabra de Dios. Y se llama ponerla en nuestro corazón y vivirla no importa qué, ni quién. No importa quién esté de acuerdo, no importa qué le digan, no importa. ¿Sabía usted que hay un espíritu que ataca a las personas de rechazo? A spirit of rejection, un espíritu de rechazo. Gente teme al rechazo de otras personas. Y por no sentirse rechazados o diferentes o apartados, ceden a lo que todos los demás están haciendo. Pero si usted y yo fortalecemos a nuestros hijos, nada ni nadie los va a venir a influenciar para dejar las cosas de Dios. Y si este espíritu ha estado atacando a sus familias, que está aquí en la mente, échelo fuera en el nombre de Jesús. Si lo ha estado atacando a usted como adulto ya, échelo fuera en el nombre de Jesús. El poder de la resurrección le da ese poder a usted. El sacrificio de Jesús le da esa autoridad a usted. Tenemos el nombre de Jesús a nuestra disposición, hermanos.
y tiene que estar respaldando la palabra de Dios. Así que ningún espíritu de rechazo va a venir a robarnos a nuestros hijos. En la escuela le llaman peer pressure. Es un espíritu. Es un espíritu. Presión de los amigos. Esos no son amigos. Es un espíritu del mismo infierno que quiere venir a robarnos a nuestros hijos. No lo permita. No lo permita. Ayude a sus hijos a fortalecerse en el Señor. Pero si no lo entiende usted, hermano, como adulto, como padre, como madre, tiene que empezar a hacerlo. Y es en el mejor lugar para recibir este conocimiento de la palabra. Amén. Ok, ahora mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Yo me estoy gozando. Aleluya. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesteis enriquecidos. Envió su palabra y nos prospera. Envió su palabra y nos sana. ¿Se fijan? Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, tomó la semejanza de pobre, llevó en él la pobreza para que usted y yo con esa pobreza fuésemos enriquecidos, porque ya pagó la pobreza. O sea que la pobreza no es de Dios. Porque si fuese de Dios, Jesucristo no lo hubiera pagado, no hubiera pagado por ella. Si el estrés, la depresión, la ansiedad fuese de Dios, Jesús no hubiera llevado el castigo de nuestra paz sobre él. Si la enfermedad, la muerte fuera de Dios, Jesús no hubiese pagado por ella. Pero no es de Dios. Por eso Jesús lo pagó y nos ha dado libre entrada a recibirlo por fe. Amén. Tiene que gozarse, hermanos, con esto. Es lo que le digo, tiene que agarrar la palabra y empiece a meditarla. Nada más empiece a meditar lo que dice la palabra de Dios. Empiece a recibir y ore mucho en el Espíritu. Ore mucho en el Espíritu. El Señor le va a empezar a enseñar cosas, le va a empezar a mostrar cosas, le va a empezar de usted. Porque luego cuando, ya conozco este versículo, ya conozco este otro versículo, queremos ir a predicarle a todo el mundo. No, domínalo en su casa primero. Amén. Domine todo eso que usted está aprendiendo en su casa. Si el Señor se lo está dando es para que usted lo domine primero en su casa, que lo ponga por obra en su casa. Y entonces va a poder ganarse al mundo. Amén. Glory to God. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció, mire esto, hermanos, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una sola vez murió Cristo. Una sola vez. El sacrificio de Jesús sigue vigente en nosotros, pero lo hizo una sola vez para que siga vigente todo este tiempo. Amén. El justo por los injustos. Usted y yo éramos injustos. Él era el único justo cuando estaba aquí en la tierra. Por amor a nosotros se hizo injusto. Llevó en él la naturaleza del diablo para que con su justicia usted y yo fuésemos llamados la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Yo sé que son varios versículos, muchos versículos, pero no le da gracias a Dios que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios, y mañana lo puede volver a escuchar, y pasado mañana también, y de aquí a un mes también, y todos los días también. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, wow. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Jesús no conocía pecado.
Incluso dice la Biblia que durante su tiempo que Él estuvo aquí en la tierra fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todas las semejanzas que usted y yo, las tentaciones que usted y yo hemos tenido aquí en esta vida, en esta tierra, Jesucristo las tuvo también. Fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, no cayó, no pecó. Hasta que estuvo en la cruz, Dios el Padre derramó en Él todo el pecado del mundo. Cuando Él estuvo en la cruz, cuando Jesús estaba en esa cruz, usted estaba ahí también con Él. Amén. Dice, para que por vuelva otra vez ahí. Segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oh, wow. ¿Puede ver a Jesús en la cruz? Hay un canto que ya les he mencionado, una canción que canta Kenneth Copeland. Lo cantan otras personas también, pero como él la canta, me gusta muchísimo, me gusta mucho como canta Kenneth Copeland. Y habla acerca de que Jesús estando en la cruz derramó esa sangre, que su sangre manchó su vestidura. Habla acerca de la corona de espinas. Pero es tremendo porque dice, cuando estaba en la cruz, yo estaba en su mente. Cuando Jesús estaba en la cruz, yo estaba en su mente. O sea, él estaba pensando en mí, en mi beneficio. Ni siquiera pensó en él mismo. No pensó en él. Déjeme ver, aquí estoy buscando ese otro versículo. Donde habla acerca de que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. A ver, ahorita lo encontramos aquí. Pero me acordaba ese canto que les digo, porque puedo ver en mi corazón, en mi espíritu, puedo ver a Jesús en esa cruz, sufriendo unos dolores tremendos, sus muñecas traspasadas con esos clavos, gracias, sino que se despojó, Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí lo tengo. Se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no vino a él soberbia u orgullo, decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy semejante a Dios, ¿cómo yo voy a pagar por todas estas personas que ni las conozco? No, al contrario, dice que no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó ir todo lo que él era, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo pecador. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, él decidió hacerlo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. No se aferró a su esencia divina, a su poder divino, no se aferró a ello, no se aferró al ser igual a Dios. Al contrario, estaba en esa cruz y usted y yo estábamos ahí con él. Nos veía en esa cruz. Por amor a usted y a mí, soportó esos dolores, dice Isaías. Un sacrificio, una vez y para siempre, hermanos. No teníamos por qué dejar de caminar por fe entonces. Jesús no lo hizo. Jesús no dijo, no, mejor no, ya me duele mucho. A los primeros azotes que le daban. Y sabía que esos azotes, los látigos con los que le pegaban, tenían en la punta, eran de cuero, y en la punta tenían pedazos de metal muy filosos y pedazos de vidrio también. Incluso allá en Israel está cuando le empezaron a dar los primeros azotes, está un muro, el pedazo del muro, donde castigaban. Esa era la manera de los romanos de castigar a las personas en aquel tiempo, entonces a los que estaban destinados a ese tipo de castigo.
y los ponían de manera que estaban como abrazados de este muro y les empezaban a dar los latigazos. Rasgaban su piel literalmente. Dice la palabra, y se queda corto, el griego lo explica más. Su cuerpo no tenía forma, estaba completamente desfigurado. Completamente desfigurado por usted y por mí. Cuando esos látigos golpeaban su piel, se traían su carne, rasgaban su carne. Pedazos de metal duros, afilados y pedazos de vidrio. Y con eso afilaban. A veces nos cortamos y hacemos un escándalo y ponte esto y ponte esto y ponte esto para que te deje de sangrar. Y no estoy diciendo que suframos o que dijimos, deja que te duela así como a Jesús le dolió. No, Él llevó el dolor para que a nosotros no nos duela. Pero mi punto es, imagínense cuán amor nos dio el Padre, que dio a Jesucristo, que llevaste ese sacrificio en Él. Para que ahora usted y yo por cualquier cosita dejemos de caminar por fe. No, hermanos, no deje que el diablo le engañe con eso. Para que con esto y lo otro se desanime. No le haga caso al diablo. Eso es lo que él quiere hacer, desanimarle para que se olvide del sacrificio de Jesús por usted. Quiere distraerle del amor glorioso que Dios le tiene a usted. Al contrario, cuando venga una situación difícil, corra al Señor. No se aleje de Él, no huya de Él, corra más al Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, al Señor tenemos que clamar. Gloria a Dios. Amén. Entonces no le importó, se humilló, se entregó completamente por amor a usted y por amor a mí. Por amor de sus hijos. Así que ahora usted y yo hagamos un compromiso con Dios nuestro Padre, que nos ha amado con amor eterno, de criar a nuestros hijos en sujeción a la palabra, en sometimiento a la palabra. Hagamos un compromiso con Él, que no vamos a permitir que el mundo, que el diablo nos robe a nuestros hijos. No más. No más. Nuestros hijos tienen que ser unos gigantes en la fe. Tienen que salir y sanar enfermos, predicar la palabra de Dios. Y si no hay un llamado de los 5 dones ministeriales en ellos, que sean unos creyentes poderosos. Amén. Fieles a su Señor, fieles a sus iglesias. Pero todo comienza con nosotros como padres. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué hablamos en casa? ¿Qué principios les estamos impartiendo en su corazón? Oh, gloria a Dios. Jesús no escatimó nada, se entregó solo, Él mismo. Y estando en esa cruz, y comenzando con los azotes, a veces hablamos solo de la cruz, pero Dios mío, los azotes que Jesús llevó fueron horribles. Usted y yo, en lo natural, no lo íbamos a poder soportar. Eso tenía que ser un plan divino. Un plan divino de redención. Y aparte de eso, lo hicieron cargar la cruz. Y después de la cruz, penetraron sus extremidades por usted y por mí. Estaba sostenido solamente de sus muñecas y de sus tobillos. Y al momento de elevar la cruz, cae todo su peso y sus hombros son dislocados. Amén. Ouch. Ouch. A veces nos duele y vamos y ponemos una venda para que esté ajustado y que no nos duela mucho. Gracias a Dios por todo lo que está disponible para nosotros, pero no deje la palabra a un lado, es lo primero que tenemos que hacer, acudir a la palabra de Dios. Vea a Jesús sufriendo, cada latigazo que le daban era una llaga que le estaba sanando en su vida, en su cuerpo. Amén, cada dolor. Wow, gloria a Dios. Esto tiene que ser algo que nos hace aferrarnos de la palabra, hermanos. No, ponga su mirada en la palabra para que entonces cuando venga el día malo esté preparado y diga, nada me va a hacer dudar de lo que Jesús hizo por mí. Todo lo que Jesús hizo por mí es más grande que lo que está pasando, lo que estoy oyendo ahorita. Amén. No más. No más el diablo nos va a detener. No más. Diga, no más. No más. Porque su resurrección es nuestra victoria. Amén. Resucitó en poder, en gloria y en victoria para nosotros. Praise you, Jesus. Resucitó en poder, en gloria y en victoria para nosotros. Wow. Una vez y para siempre. Ahora es por fe. Aprópiese de ello por fe. Cuando María Magdalena y la otra María fueron a la tumba y vieron que no estaba, el ángel les dijo, ya no está aquí. El que crucificaron ya no está aquí.
pues ha resucitado. Uy, qué tremendas palabras. Ha resucitado. Wow. Póngase a pensar. Ya no está aquí. Ya no vengan a buscarle aquí. Ha resucitado. En otras palabras, ya ganamos. Ya ganamos. Amén. Cuando el diablo quería hacerles creer que ya todo se había acabado, que ya cuando Jesucristo dijo consumado es, el diablo quería hacerles pensar, ya se terminó todo, ya se acabó Jesús, ya terminó. Jesús estaba diciendo, se acaba una etapa, comienza la otra. Se acabó una etapa, comienza la gloria. Por usted y por mí. Gloria a Dios. Amén. Váyase ahí a Mateo capítulo 28, vamos a ver estos versículos. Oh, yo me gozo. ¿Cuántos se gozan conmigo? Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 28, vamos a ver versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. ¿Se ve que esa piedra era enorme? Súper mega enorme. No era una piedra así como una piedra nada más para cubrir una cueva. Era algo enorme. Querían asegurarse. El diablo quería asegurarse de que eso que decían de que iba a resucitar y que no sé qué, que no fuera verdad. Le pusieron un piedronón. Era algo, no, de verdad, era algo enorme. Pero dice que bajó un ángel del cielo y hubo un terremoto. Y en el 3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Él lo profetizó. Dijo, hey, ¿cómo lo dijo? Ha resucitado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya no estaba. Estaba solamente los lienzos con lo que lo habían tapado. Y como dijo el pastor, bien acomodado. Bien dobladito. No dejó la cama tirada, no la dejó descompuesta. Nos estaba enseñando orden el Señor Jesús. Amén. No está aquí. Ha resucitado. Y hoy usted y yo celebramos esa resurrección. Todavía después de 2000 años seguimos celebrando la resurrección. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vaya conmigo ahora a Hebreos el capítulo 7. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 7 y vamos a ver el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese era Jesús. Y no escatimó eso, no se quedó pensando en eso. ¿Cómo yo que soy todo eso? Voy a ir a pagar por los pecadores. Dice que nos convenía un sumo sacerdote así. El 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Recuerdan en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo, tenían ellos que presentarse en el lugar santo y luego iban con una cadenita por si algo les llegaba a pasar, que los jalaran, porque no era tan fácil. Tenían que pasar por un proceso largo y una y otra cosa para poder presentarse en el lugar santo. Dice aquí que Jesús no tenía necesidad de hacer sacrificios a cada rato y luego presentarse el primero. Y luego por los del pueblo dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús se ofreció a sí mismo. Pero el 26, si se fija, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fue el Cordero de Dios y fue el gran sumo sacerdote que necesitábamos para que ofreciera. Y Él mismo se ofreció
Fungió como gran sumo sacerdote y fungió como el cordero que se entregaba por sacrificio. Y era un cordero sin mancha. ¡Amén! Deberíamos estar brincando de gozo, de ver cuánto nos amó el Señor. Él era perfecto y se hizo imperfecto por usted y por mí. ¿Cómo no vamos a caminar por fe, hermanos? Amén. Él le dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí. Él se ofreció desde un principio. Gloria a Dios por el plan de redención. Wow. Thank you, Jesus. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la muerte, ya no somos esclavos de la enfermedad. El Hijo nos ha libertado. El Hijo nos ha dado libertad. El Hijo perfecto se entregó una vez y para siempre. Ahora el pecado, ahora la enfermedad, ahora la muerte, ahora las ataduras, ahora los temores ya no tienen señorío en contra de nosotros. No más. Ahora por fe echamos fuera toda obra del diablo de nuestra vida, por lo que Jesús hizo. Si este día usted va a estar con su familia, tome tiempo para hablar del Señor Jesús. Donde quiera que usted esté, acuérdese. Un sacrificio, una vez y para siempre. Fue para siempre ya. Y entonces si ya lo hizo, ¿para qué entonces tenemos que estar hablando de ello? Porque es por fe. Es por fe. Dicen los que han recibido la gracia. Sanidad siempre está disponible. El amor de Dios siempre está disponible. La paz de Dios siempre está disponible. El gozo del Señor siempre está disponible. La larga vida siempre está disponible. Siga añadiéndole. Toda buena dádiva y todo don perfecto siempre están disponibles, pero no siempre son recibidos. Porque al recibirlos, tenemos que actuar en ellos. Amén. Si usted lo recibe, nadie se lo tiene que quitar. Y es suyo, por fe. Y por fe lo retiene, hablando palabras de fe, llenas de fe. Amén. Usted y yo somos libres ya. Romanos capítulo 5, versículo 8. Qué rápido se pasa el tiempo cuando estamos aprendiendo, amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor con nosotros, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ya no tenemos excusa. No hay razón para la cual usted y yo tengamos que seguir caminando en ataduras del diablo. Pero ¿qué tal que sí lo estoy haciendo, hermana Nubia? ¿Qué tal si no he podido salir de ello? Le acabo de dar la respuesta. Es por medio de la fe que usted recibe el regalo de Dios, la gracia de Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe lleva obras correspondientes. Todo en el reino de Dios se obtiene por medio de la fe. Y la fe viene por el oír. Entonces, si usted tiene conocimiento de la palabra, usted sabe lo que dice la palabra, usted camina en lo que dice la palabra, es imposible que el diablo se enseñoree de usted, de su vida y de sus hijos. Pero hay muchas distracciones en este mundo, ¿sabe usted? Todo el día, todos los días, cosas están peleando por obtener nuestra atención. Pero es a lo que usted y yo le demos esa atención que determina el resultado. Si usted durante todo el día estuvo escuchando todo menos la palabra de Dios, hasta en la noche va a tener sueños que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amén. Y no estoy diciendo que no pueda haber una película, 2 películas, pero Dios mío, ¿sabía usted que el adulto promedio ve 4 horas de televisión que no tiene nada que ver con la palabra diariamente? Porque la mentalidad que el diablo ha traído es, ya trabajé todo el día, me levanto temprano, súper temprano, me voy a trabajar, trabajo 8 o 10 horas diarias, entonces en la tarde me merezco un descanso. Nos autoconvencemos del por qué lo que hacemos está bien.
aunque no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Me lo merezco, hay que disfrutar la vida. De todas maneras, el dinero se va. Oh, pero ¿cuántas cosas pudiéramos lograr con el dinero si fuésemos buenos mayordomos? ¿Amén? El día de cada persona tiene 24 horas. ¿Cuántos de ustedes tienen más? No, todos tenemos el mismo tiempo. Lo que determina los resultados en nuestra vida es lo que usted y yo hacemos con este tiempo. ¿Amén? Yo le digo a nuestros hijos, pueden ver la televisión, pueden ver un programa, pueden ver una película, pero balanceen lo que están viendo. Y que la balanza se vaya más para las cosas de Dios que para las cosas que no son de Dios. ¿Amén? Pueden ver una película, pero que la balanza se suba más hacia las cosas de Dios. Así usted y yo. Amén. Todos los días cosas se están peleando por obtener nuestra atención. No se autojustifique, no se autoconvenza de que lo que usted está haciendo está bien porque usted lo dice. Si no está en línea con la palabra de Dios, no está bien. Punto. Amén. Jesús es nuestra autoridad suprema. Dios mío, ya vio todo lo que hizo. ¿Cómo no nos vamos a someter al Señor después de ver todo lo que hizo por nosotros? Y lo hizo por amor. Nosotros éramos pecadores. Él no tenía por qué hacerlo, lo hizo por amor. ¿Verdad que usted y yo hemos hecho cosas por amor que ni hubiéramos pensado en algún tiempo? Amén. A veces mis hijas me dicen, mami, ¿a ti te gusta ser mamá? Todo el día estoy escuchando, mami, ser mamá es mucho trabajo. Y no me las volteo a ver, ¿tú qué crees? Sí, es mucho trabajo. Amén. Y cuando estaba soltera, cuando no tenía hijos, teníamos que estos planes y que esto y que lo otro. Pero una vez, y todo esto lo hace Dios, una vez que se engendra un hijo, la mentalidad de la mamá comienza a cambiar. ¿Es que sí? Todavía ni lo conocemos. Y cuando nacían mis bebés les decía, ¿por qué te quiero tanto yo a ti si ni te conocía? Y es verdad. Amén. ¿Por qué los queremos tanto si ni los conocíamos? Porque el amor de Cristo nos motiva, nos constriñe. Bueno, el amor de Dios en nosotros nos hace hacer cosas que en lo natural no estaríamos dispuestas a hacer. Tiene que ser algo espiritual. Así fue lo que hizo Jesús por usted y por mí. El amor de Dios en Él causó que hiciese el último sacrificio. The ultimate sacrifice, el más grande que pueda existir. El cual ni usted ni yo estuviéramos dispuestos a hacer ni por nuestros hijos en este tiempo. Y no nos iban a culpar, Dios no nos iba a culpar, no nos iba a hacer responsables, porque ya pagó Él en Cristo. Ya lo hizo. Pero entonces, ahora, ¿cómo vamos a tener excusa del por qué no criar a nuestros hijos en el Señor cuando ya todo fue pagado? ¿Cómo vamos a tener excusa de no caminar por amor o en amor si ya fue pagado? ¿Cómo vamos a presentarle una excusa al Señor, hermanos? No le gusta vivir en condenación, no haga lo que causa que camine en condenación. No le gusta sentirse mal cuando desobedeció, no desobedezca. Así de fácil y de sencillo es. Amén. Gloria a Dios. Así que ahorita que participemos de la comunión, despójese de todo lo que le está perturbando a usted. Ya fue pagado. Ya. El Señor Jesús ya lo llevó. Ahora por fe, haga un compromiso con el Señor, hermanos, de vivir una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida que está en línea con la palabra de Dios. Una vida que está en línea con la palabra de Dios. Amén. Hace unos servicios le decía, la Biblia es nuestro espejo. Y sabe que yo no había visto eso. Cuando estaba aquí con ustedes, el Señor me lo empezó a dar. Dije, es cierto. Es un espejo. Nos dicen que estamos fallando, nos dice que tenemos que ajustar en nuestra vida, nos dice que tenemos que arreglar en nuestro vocabulario, nos dice que tenemos que ajustar en nuestras actitudes. Es el mejor espejo. Ni le añade ni le quita. Algunos de ustedes han tenido un espejo donde de repente se ve más llenito que en otro. Ajá, ¿verdad que sí? Sí hay. Y lo decimos, me gusta más el espejo que está allá porque me hace ver más delgado, más delgada. Tal vez el que le hace ver más llenito es el verdadero. Pero vamos y buscamos el que nos hace ver más delgaditos, ¿verdad? No, este espejo de la Biblia ni le quita ni le añade. Es perfecto. Y si nos vemos en este espejo, de verdad, con una actitud de sometimiento,
nuestra vida va a cambiar por completo. Así que no se canse de hacer el bien, porque eventualmente va a venir la cosecha para usted. No se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo va a cosechar si no se da por vencido. Gracias a Dios. Su amor, su fidelidad, su verdad, su paz, su gozo están de nuestra parte, hermanos. Y ahorita que vamos a participar de la comunión, no lo vea así como otra vez es domingo, vamos a participar. No lo vea así. Le voy a pedir a los niños que tengan mucho cuidado con su copita, no vayas a patearla, mija. Tenemos que cuidar la casa del Señor, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Esas sillas son del Señor, son propiedad del Señor. Tenemos que enseñarle a los niños. Así que tengan su copita ahí sostenida para que no se nos derrame. Bueno, por favor. Los niños pueden participar si ellos han nacido de nuevo y van conociendo. Pero en casa usted también, padre, enséñele a sus hijos la importancia de lo que es el participar de la comunión o la cena del Señor. Siéntese con ellos, vea lo que dice la Biblia, mira lo que dijo aquí el apóstol Pablo, nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Y luego le voy a dar un consejo, cuando tenga tiempo, o más bien busque el tiempo, porque de tenerlo siempre va a haber excusas que no tengo. Busque el tiempo para leer la historia de Pablo. Pablo sufrió cantidad de cosas por el Evangelio, pero siempre estaba en gozo. A mí, la verdad que me asombra ese hombre porque siempre estaba en gozo. Estaba náufrago en alta mar, azotes no sé cuántos recibió, lo mordió una serpiente, lo atacaron malhechores. La mayoría de su ministerio se la llevó en la cárcel y todo el tiempo estaba gozoso, se la llevaba escribiendo. Yo creo que hasta decía, no le hace que me encierren porque ahí voy a estar tranquilo y voy a empezar a escribir. Y escribió una barbaridad de cartas que ahora usted y yo podemos disfrutar y recibir la revelación que está en ello. No se dio por vencido a la primera, no dijo, esto no funciona a la primera. Al contrario, motivaba a la gente a seguir adelante. Les pedía que les trajeran los rollos de las escrituras para seguir estudiando ahí en la cárcel. No pedía comida, no pedía eso, pedía que le trajeran su abrigo y los rollos para estudiar. ¡Wow! Vea, eso nos motiva a decir, no más, yo por cualquier cosa me desespero, me desanimo y mira este hombre lo que pasó. Y el Señor siempre estuvo con él. Amén. Váyase conmigo, por favor, ahora vamos a hacerlo muy tradicional, por decirlo así. Primero los Corintios capítulo 11, el versículo 23. Igual recordando el sacrificio de Jesús, recordando lo que Él hizo, recordando su amor hacia nosotros. Primero los Corintios capítulo 11, vamos a empezar en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros voy a entregar en sacrificio. Por vosotros lo entrego, por vosotros va a ser azotado, por ustedes va a ser molido, por ustedes va a ser destrozado, por ustedes va a ser abatido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir en memoria, hermanos? Hagan esto recordando lo que yo les estoy diciendo que voy a hacer. Hagan esto recordando que el sacrificio que hice es por ustedes. Es para que ustedes sigan caminando en victoria. Hagan esto recordando todo lo que Jesús hizo por nosotros. El 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando tomen esta copa, cuando tomen el fruto de la vid, recuerden que la sangre que fue derramada en mi cuerpo fue por ustedes y los hace partícipes de un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Ahora en ustedes va a estar reposando el poder de la resurrección. Ahora en ustedes va a estar reposando el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Va a estar morando en ustedes, va a estar vivificando su cuerpo, va a estar trayendo manifestaciones de sanidades cuando ustedes desaten la palabra, porque
cuando se acuerden de mí, cuando recuerden todo lo que yo hice, les debe de causar que salga la palabra de su boca y empiecen a clamar la victoria que ustedes tienen en Cristo. Amén. Y va a venir sanidad, porque sobre ustedes reposa el poder de la resurrección. Ahora ustedes pueden clamar sanidad, porque son participantes de un nuevo pacto. Ahora ustedes tienen franca entrada ante el trono de la gracia. Ya no necesitan sacrificios de animales, ya no necesitan otro sacrificio. El mío fue el único verdadero, un sacrificio una vez y para siempre. Ahora ustedes, decía el pastor Arnoldo, tienen franca entrada al trono de la gracia. Directa entrada tenemos. Ya no necesitamos un mediador, un sacerdote en lo natural. Nuestro gran sumo sacerdote ya está en el cielo. Y en lo espiritual, legalmente estamos sentados a la diestra del Padre, reinando juntamente con Jesús. Amén. Ahora podemos entrar directamente al lugar santísimo y dar gracias a nuestro Padre. Ahora nuestro sacrificio, ¿sabe cuál es? Mire, levantar manos santas y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El que usted esté aquí sentado ahorita está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. El que se levante en la mañana y empiece a tomar un tiempo para adorar al Señor, para bendecirle, para glorificarle y levante sus manos, así como anden ni vea al espejo, olvídese del espejo en ese momento, empieza a alabar al Señor, está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando el servicio entre semana y durante el día estuvo cansado y trabajó todo el día, Dios el Padre sabe que su cuerpo está físicamente agotado. Pero usted viene, se sienta y recibe la palabra, está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Y Dios no se queda con nada de lo que usted y yo le damos. Va a irse con fuerzas renovadas en usted. Ese cansancio se va a ir. Amén. Porque está recibiendo la palabra viva y eficaz. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer exactamente lo que dijo aquí el apóstol Pablo, que recibió del Señor Jesucristo. Wow. Imagínense recibir directamente una revelación. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús se lo reveló. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Imagínese, hermano, vea este cuadro, vea esta imagen. La noche que Jesús fue entregado, participaron de eso con los apóstoles. Imagínense la pasión que Jesucristo tenía de saber todo lo que le estaba por venir, todo el castigo, todo el dolor, todo el tormento de estar en el infierno 3 días y 3 noches, de padecer todos esos dolores. Pero la pasión y el amor que le estaba motivando, estaba tomando la cena con los discípulos. Y él sabía lo que venía. Imagínense la paz que tuvo que haber recibido de parte de Dios. Porque pienso yo, no lo dice la Biblia necesariamente, pero pienso yo que el diablo estaba atormentándole en su mente, haciéndole pensar todo lo que venía. Pero él fue más allá. He overlooked it. Él vio más allá de lo que el diablo le decía. Él vio más allá. Él literalmente vio más allá de lo que él le venía. Él estaba viendo este tiempo. Él estaba viendo a muchos hermanos. Él estaba viendo a cada persona que clama el nombre de Jesús. Él estaba viendo a todos los que iban a ser salvos. Amén. Le decía, hace tiempo compartía con unas personas, a veces cuando vamos a salir de viaje, nos hace pensar las horas que vamos a pasar en el carro, a veces que viajábamos hasta Texas, hasta 15, 16 horas en el carro, de aquí a Los Ángeles, de aquí a todas las partes donde hemos ido, a todos los estados que hemos viajado y demás, todas las partes. Y así como que, en la carne, qué flojera. Pero el Señor una vez me indicó, ve del momento que sales de tu casa y a dónde vas a llegar. Ni siquiera veas el proceso, porque cuando empezamos a pensar en el proceso por el cual vamos a pasar, nos desanima.
y vamos predispuestos con una mala actitud, con esto, con lo otro. No, cuando vemos, voy saliendo de mi casa y me veo en el hotel ya, dando gracias a Dios porque hemos llegado con bien. Voy saliendo del hotel y me veo en mi casa, dando gracias a Dios porque pasamos un tiempo glorioso en el Señor. Y el Señor se encarga del proceso, porque la actitud con la que comenzamos, hermanos, determina la actitud con la que terminamos. Amén. Ahora, si comienza con una mala actitud, la puede cambiar, como también si comienza con una buena actitud, la puede cambiar a mala, pero eso ya depende de usted y de mí. Amén. Mi recomendación es, piense en el principio con una buena actitud. El Señor estaba aquí, por eso decidió tomar la cena con los discípulos, porque Él veía más allá, Él veía la culminación cuando Él resucitaba. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Cuánto más esta mañana, este día glorioso que tenemos la oportunidad de participar de la comunión, de la cena del Señor, y así como el apóstol Pablo recibió revelación del Señor Jesucristo, que cada vez que participasen de estos elementos del pacto, iban a recordar ellos lo que Jesús hizo. Así también nosotros, Padre, lo hacemos en memoria de Jesucristo. Y ahora me gozo que los niños están aquí presentes, porque como familia podemos participar de esto, mi Dios. Y creo y me pongo de acuerdo con aquellos padres que quieren de corazón hacer un pacto contigo, un compromiso contigo de criar a sus hijos en el Señor y enseñarles fundamentos de la palabra fuertes, sólidos, impenetrables, inquebrables, que se fortalecen día con el ejemplo de sus padres, con la enseñanza de sus padres y en su iglesia también, mi Señor. Gracias por los planes gloriosos que tienes para este ministerio y que incluye a estos niños también. Te alabamos, mi Dios. Gracias, Padre, por el sacrificio perfecto de Jesús para con nosotros. Gracias por ese sacrificio. Se levantó en poder, se levantó en gloria y se levantó en victoria para nosotros, mi Dios. Y recibimos ese poder, esa gloria y esa victoria. Participamos ahora en el nombre de Jesús. La preciosa sangre de Jesús que nos hace partícipes de un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Hermanos, vamos a ir aprendiendo más acerca de todas esas promesas, pero ahorita medite en la promesa gloriosa que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. El mismo poder, piense esto, váyase de aquí pensando en toda esta enseñanza, pero saque esto. El mismo poder que resucitó a Jesucristo, que lo arrebató de las garras del infierno y le dio vida, mora en usted también. Vive en usted, vive en mí. No estamos solos, tenemos el poder más grande del universo. Dios mío, no sé cómo hacer para que entendamos todo lo que tenemos a nuestra disposición. Padre, gracias por este nuevo pacto, que fue hecho debido a que Jesús estuvo en esa cruz, estuvo en ese infierno, resucitó en poder. Y ahora, el poder de su sangre que nos hizo ahora entrar a un nuevo pacto sigue vigente, porque tus promesas siguen vigentes, Padre, también. Puede participar. Aleluya. No sé si tenían ya listo su semilla, pero vamos a prepararla porque tenemos que sellar este servicio sembrando en lo que hemos recibido, hermanos. Amén, ¿qué les parece? Si damos una semilla significativa. Anthony le está creyendo al Señor por algo y le estaba diciendo, mi hijo, tienes que sembrar algo significativo. ¿Qué es algo significativo? Algo que de verdad tiene valor para usted. A ver. Le digo, si tienes, Keila también hace tiempo le estaba creyendo al Señor por un teléfono nuevo. Y le dije, mi amor, siembra una semilla significativa. Ahora, son niños, pero ve, mamá y papá le dan dinero de vez en cuando. Les enseñamos a ser buenos mayordomos, les enseñamos a cuidar sus finanzas. No porque tienen dinero lo van a tirar, lo van a gastar en cualquier cosa.
Entonces le estaba diciendo, mi amor, tienes que sembrar algo significativo hacia eso que le estás creyendo al Señor. Entonces me dice, mami, tengo tanto dinero. Ok, le digo, ¿qué es significativo para ti? Y me dijo, $50 de lo que tenía. Adelante, siémbralo. Si eso es significativo para ti, siémbralo. Si me hubiera dicho, mami, $1 es significativo, le hubiera dicho, ni al caso. Tú sabes que no. Significativo es algo que va más allá de nuestras fuerzas, algo que nos hace salir de nuestra zona de confort. Ayer estaba hablando es que hablo mucho. Ayer estaba hablando con parte del Ministerio de Ayudas y les estaba diciendo, cuando estamos en una etapa en nuestra vida donde estamos cómodos haciendo lo que estamos haciendo, no estamos creciendo. Realmente no estamos creciendo. Entonces el Señor empieza, cuando tomamos tiempo para orar en el Espíritu, el Señor nos empieza a indicar, nos empieza a traer como cierta incomodidad en nuestro ser, en nuestro corazón. Así como que lo que estoy haciendo no es suficiente. Recuerde, cuando estamos cómodos haciendo lo que estamos haciendo, no estamos creciendo. Estamos estancados. Ya hicimos master, ya dominamos esa área en nuestra vida. Entonces ahora el Señor nos quiere llevar a otro nivel, nos quiere llevar a otra etapa, nos quiere llevar a un lugar más alto. Y luego eso, por lo general, nos va a hacer así como temblar, pero nos hace cuestionar cómo le vamos a hacer. Pero ese cuestionar realmente lo que tiene que hacer es dirigirnos a depender más de Dios, porque estamos creciendo en el Señor. En el Señor, pero tiene que asegurarse que lo que está haciendo de verdad es del Señor, porque entonces no va a haber, si no es del Señor, no va a haber gracia para ese crecimiento en su vida, no va a haber gracia para ese proyecto, no va a haber favor, para que me entienda. Tiene que ser del Señor, porque va a depender de Él, no de sus fuerzas propias, es de Él. Entonces, cuando algo nos hace salir de nuestra zona de confort y nos hace caminar, nos hace entrar en un lugar para caminar más en confianza en el Señor, estamos creciendo. Bueno, yo le dije a Kayla, ¿eso es significativo para ti? Siémbralo. Lo sembró y le vino su teléfono. Amén. El Señor empieza a poner las cosas en moción a su favor cuando usted y yo hacemos las cosas por fe, porque les digo, no, tienes que hablarle a esa semilla que se reproduzca, tienes que hablarle. Si no hay semilla, no, es imposible que hables a la semilla que se reproduzca, porque no hay semilla. Pero si hay semilla, va a traer el fruto deseado. Amén. Hay semilla en el campo. Y me gozo porque aquí traigo un sobre que ayer una de las hermanas de la congregación en Tucson me dice, esto es para las niñas, porque mis hijas son las que cuidan las niñas ahí en Tucson. Y aquí está esto. Y dije, bueno, es para el cuidado de las niñas, pero está en un sobre del ministerio, así que va al ministerio. Así nos ha enseñado el pastor. Eso se llama integridad. Está en un sobre del ministerio, va al ministerio. Y ahí dice, es el cuidado para las niñas. Me lo entregaron a mí, diría el pastor. Nadie vio, nadie supo. Pero mi Señor sí, y es el más importante. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que algo significativo, algo que le haga salir de su zona de confort y que cause que usted desate su fe sobre esa semilla. Cuando estamos acostumbrados a lo mismo, a veces hasta ni ejercemos fe, ya lo hacemos como por costumbre. No, hermano, no haga eso. Tiene que desatar su fe para que entonces venga la cosecha a su vida. Amén. Vamos a gozarnos con el Señor. Gracias, hermano. Amén. ¿Listos para sembrar? Trajiste tu semilla, sembrador. La palabra de Dios dice, Dios da semilla a aquel que siembra y pan al que come. Así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. De hecho, es gracias al sacrificio que Él hizo que las leyes de la siembra y la cosecha tienen efecto en este nuevo pacto. Si Él no hubiese resucitado, de nada hubiera servido el que nosotros creamos, pero dijo Pablo que Él resucitó, amén, y gracias a la resurrección que nuestro Señor se manifestó en Él, la resurrección, ahora nosotros también podemos decir, ¿sabes qué, Padre? Gracias que podemos operar en las leyes de la siembra y la cosecha. Padre, te damos la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos de lo recibido de tu mano, te damos, Padre. Lo presentamos ante nuestro Rey y Señor, que es el gran sumo sacerdote. Gracias, gracias, Padre, que tú has provisto
Y en el nombre de Jesús presentamos nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias que manifiestas una cosecha abundante sobre nuestra semilla. Gracias, Padre, lo proclamamos en el nombre de Jesús y proclamamos hoy todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Levanta ofrenda de palmas al Rey. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu libertad. Te exaltamos, Rey, te adoramos hoy. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Tú eres asombroso, todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 hey. Oh, oh, oh. Aleluya. Admirable y asombroso es nuestro Padre. Gracias te damos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta semilla, desatamos nuestra fe y creemos que recibimos una cosecha en abundancia. Tú eres nuestro proveedor y de lo recibido de tu mano te damos a ti. Creemos que caminamos en aumento, en promoción y en provisión divina. Gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros y seguimos en victoria y seguimos celebrando tu victoria en poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Los bendigo. Gracias a Dios que estuvieron aquí. Yo creo que nos gozamos esta mañana. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Los bendigo. Declaro la sangre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Ningún mal les sobreviene, ni virus, ni plaga, ni enfermedad, ni dolor toca su cuerpo, porque la unción del Santo está en ustedes. Aleluya. Hermanos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y nos vemos el martes en el nombre de Jesús. Y pues nuestra familia de Agua Prieta ya estaremos a las 2 de la tarde. Les amamos. Sean bendecidos y sigan disfrutando de sus bendiciones. Thank you.